Bienvenidos una vez más a DocTech. Como dije en el anterior vídeo, nuestro proyecto va a tener una segunda parte en la cual vamos a explicar detalles del mismo y además aprovecharemos para aprender más sobre Rust. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? En primer lugar vamos a refactorizar, vamos a volver a una de las funciones de nuestro proyecto y vamos a asearla, vamos a dejarla más concisa y haremos uso de uno de los patrones más comunes en Rust. Después veremos testing, veremos cómo hacer test en Rust y cómo organizar nuestros tests. Incluso después veremos una pequeña nota acerca de cómo documentar. Ya por último veremos cómo compilar nuestro proyecto y además en alguna de las partes cómo está funcionando la gestión de memoria. Así que sin más dilación, comencemos. Vamos en primer lugar a refactorizar nuestra función list. Como decíamos en el vídeo anterior, esta es la parte clave de nuestro programa, ya que es la encargada de manejar toda la lógica de extracción, filtrado, formateo y orden de nuestros archivos. Pero podemos condensarlo un poco más. Como podéis ver, hemos ido guardando resultados intermedios de estas fases. Lo que vamos a hacer es reescribirla entera y vamos a hacer uso de los iteradores para ir encadenando funciones sin necesidad de ese vector intermedio. Un iterador en Rust es similar a Java en cuanto a la interfaz. Son colecciones que permiten ser recorridas mediante el método next. Los iteradores cuentan, además, con adapters, que son como middlewares entre iteradores para que podamos aplicar una función a la colección. Aquí lo que nos interesa es posponer lo máximo posible la llamada aCollect, que es cuando se hace el cálculo de todos los iteradores que hemos ido acumulando. En primer lugar, reescribimos la cabecera de nuestra función de forma más simple, ya que antes estábamos usando anotaciones de traits que realmente no nos hacían falta. Las puse simplemente para que se viera cómo sería su sintaxis. Tampoco nos haría falta ya esas dobles referencias de los parámetros por cómo vamos a encadenar las funciones ahora. Ya dentro del cuerpo de la función, leemos del directorio exactamente igual que hacíamos antes y en vez de filtrar en otra variable, vamos a incorporar el filtro en la fase anterior. El ordenado de los archivos es imposible aplicarlo con un adapter, ya que necesitamos que los valores estén ya calculados en la fase anterior. Esta es la forma más idiomática que tiene Rust para tratar este tipo de algoritmos con colecciones, pero además los iteradores son excelentes en cuanto al desempeño, ya que no realizan ningún reclamo de memoria hasta que aplicamos el collect. Vamos ahora con el testing. Rust viene con las pilas incluidas y como no podía ser de otra forma, cuenta con su propio framework de testing interno. Realizar un test en Rust es tan fácil como crear una función a la que anotemos como test y escribamos un código cualquiera. Es común usar en test de este tipo los macros assert o assert equals para verificar que el resultado obtenido es el deseado. Correr nuestros tests es tan sencillo como ejecutar el comando cargo test, que nos mostrará por pantalla los resultados de cada uno. Podemos también, para ser más organizados, meter nuestros tests dentro de un módulo en particular. Esto va a ser la primera vez que lo veáis, pero es posible incluir el código literalmente dentro de un módulo, dentro de sus llaves. Si queremos tener visibilidad de alguno de los símbolos del módulo inmediatamente superior, hacemos uso de Zapper en el use para importarlos y escribimos los tests que queramos dentro. Si volvemos a ejecutar cargo test, veremos cómo nos muestra estos dos tests agregados a su módulo. Existen además formas de filtrar los tests que queremos ejecutar. Uno de ellos es indicarle a cargo test el nombre del test que queremos que se ejecute. Incluso funcionaría si le indicásemos parcialmente el nombre. Si hay varios que coinciden con lo indicado, se ejecutarán los que hagan match. Otra forma es indicar con una anotación que queremos ignorar ese test y la razón por la cual lo ignoramos. Rust, además, nos permite documentar nuestro código añadiendo anotaciones como las que ves en pantalla. Vamos a explicar aquí qué hace nuestra función. Una vez hecho esto, podemos ver cómo genera la documentación cargo mediante el comando cargo doc open. Si buscamos nuestra función, veremos que aparece la reseña que habíamos indicado. Como ya sabemos, la forma para compilar nuestros proyectos es cargo build. Realmente lo que está utilizando cargo es el compilador rustc. Esto ubicará el binario dentro de la carpeta target debug, ya que se supone que no es un binario aún listo para ser desplegado y estamos en proceso de desarrollo aún. Una vez el ciclo de desarrollo haya finalizado y queramos liberar nuestro binario para algún repositorio, es necesario utilizar la opción release. Con esta opción el binario se ubica en target release.
Esta versión ya está plenamente optimizada y no incluye código de pruebas. Tardará algo más en compilar, pero por otra parte su ejecución, como veremos, es más rápida. Existen más opciones y directivas para compilar, tales como por ejemplo indicarle en código si queremos importar o utilizar una determinada función, si estamos utilizando Windows, Unix o Linux. Pero ese tipo de cosas las veremos en otro vídeo. Vamos ahora con la gestión de memoria. Como bien sabéis, existen dos formas de almacenar datos en memoria: la pila y el monto, el stack y el heap. La pila es más rápida, pero solo es posible utilizarla con tipos de datos que sepamos cuánto ocupan en tiempo de compilación. Este tipo de datos suelen ser datos numéricos, booleanos, caracteres, algunos enums. Para todo lo demás, Mastercard, el heap. Todo lo que no sabemos qué ocupa en tiempo de compilación y puedes ir creciendo dinámicamente va al monto. Strings, vectores, hashmaps. En Rust, además, las variables poseen los valores que se les asignan, por lo que cuando pasamos valores simples de manejar para la memoria, se copian, y cuando no, estos se mueven. El que los objetos tengan que moverse entre símbolos, porque solo uno de ellos puede ser poseído, evita, por ejemplo, que se libere memoria para un valor más de una vez. Si A presta o mueve un objeto hacia B, A no podrá acceder nunca más a este objeto. A esto se le conoce como sistema de ownership en Rust. Vamos a verlo ahora con dos estructuras en nuestro código. Si abrimos el archivo de permisos de nuevo y nos vamos al tipo permission, es simplemente un alias para el tipo bool. Este ya implementa el trace copy, lo que quiere decir que además de ir al stack, simplemente se copia el valor de un sitio a otro. Con los tipos que se basan en este, como group y section, podemos indicarle al compilador que derive la implementación de copy directamente. A partir de ahora, todos estos tipos se copiarán. Hay que destacar que siempre que derivemos el trait copy, como habéis visto en pantalla, tenemos que derivar también el trait clone, porque de hecho clone lo que hace es duplicar el valor para que pueda ser copiado. Lo contrario pasa con nuestro tipo file. Al estar compuesto por campos que son string, es decir, que no implementan copy, la estructura entera a su vez no se podrá copiar, sino que tendrá que ser movida entera. Vamos a experimentar un poco con otro trozo de código que también parece extraño. Si nos fijamos en este método getName, estamos usando una macro que devuelve a su vez la referencia de selfName. Pero, ¿por qué no intentamos devolver directamente el selfName? En tal caso, el compilador intenta copiarlo y se queja, porque un string no puede ser copiado. ¿Qué hacemos? Podemos crear una referencia al string. Las referencias no se mueven, sino que pueden ser copiadas. ¿Por qué? Porque una referencia, un puntero, siempre tiene la misma longitud. Esto no representa mayor problema para retornarla. Además, aunque la creemos dentro de la función, la referencia extiende su tiempo de vida mientras esté en uso. Veamos otro tipo muy usado en Rust. ¿Recordáis que os dije que os esperaseis a ver lo que es un box? Box es un tipo para salvar situaciones en las que no sabemos bien cómo guardar nuestros valores, ya que directamente los manda al heap. Un box es una referencia a un valor que se sitúa en el heap y, a diferencia de las referencias, no se copia, sino que se tiene que mover. En el caso del retorno del list, el caso negativo de nuestro result es un box, a un error. Ojo, error es solo un trait, no es la implementación en sí. Por eso necesitamos indicar con el keyword din, de dinámico, que su tamaño se conocerá únicamente en el runtime, cuando nuestro programa se esté ejecutando. Si nos fijamos en los closures que hemos creado, comprobaremos que estos necesitan capturar los argumentos que les pasemos como parámetro, para que una vez que la función que recubre desaparezca, la que esté dentro pueda acceder a ese valor. Hay que decir que los closures en Rust son muy rápidos, más incluso que retornar un simple puntero a una función, ya que estos no están alojados en el heap. Estos son los mecanismos básicos para manejar memoria. En los siguientes vídeos comentaremos más posibilidades y veremos a uno de los grandes ausentes en este proyecto, los lifetimes. Pero todo esto lo dejaremos para otros capítulos. A los que habéis aguantado en el vídeo hasta aquí, os voy a comentar una pequeña sorpresa. Para el siguiente vídeo vamos a implementar la API de Pokémon de mi compañero Carlos en Rust. Vamos a ver cómo montar un web server completo. Pues con esto damos este proyecto por cerrado. Hasta aquí este vídeo y os dejo, que tengo que levantarme a despertar el cámara que con tantas chapas se me ha quedado dormido. ¡Hasta luego!